Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir hoy el séptimo vídeo de esta serie de 10 vídeos que estamos haciendo sobre estudiando lo que dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo, sobre el Ruach HaKodesh. Entonces, en este séptimo vídeo vamos a hablar justamente sobre lo que son los dones del Espíritu Santo, lo que son los frutos del Espíritu Santo y lo que son, lo que algunos llaman los espíritus de Dios, que es solo un espíritu, pero tiene varias características, tiene varios aspectos. Y veremos que en unos casos son 7, en otros casos son 9, y eso está relacionado con los típicos candelabros judíos, con la menorá, lo que se llama, menorá significa candelabro o lámpara, la lámpara esta judía, que ven que a veces tiene 7 o 9 brazos. Si tiene 7 se llama la menorá, y si tiene 9 se llama Hanukkía, por la menorá de la Hanukkía. Y bueno, la más antigua es la de 7, lo que simplemente se llama la menorá, y la de 9 es posterior, es ya de los tiempos más modernos. Ya. Vamos a ver que no es lo mismo los dones del Espíritu Santo que los frutos del Espíritu Santo, que los espíritus de Dios, las características del Espíritu Santo de Dios. Quiero comenzar por Isaías 11, versículos 1 y 2, son solo 2 versículos, pero lo dice todo. Aquí está relacionado con el Mesías, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Mesías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como vemos, son 7. Cuando dice el Espíritu de Jehová, es ese candelero que hay en la mitad, el más grande. Ese es el Espíritu de Jehová. Luego a los 2 lados viene el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Luego los 2 siguientes, a izquierda y derecha, son el de consejo y poder, y luego el de conocimiento y temor de Jehová. Como ven, son 7. En el pueblo de Israel la numerología tiene mucha simbología y mucho significado. Por los 7 días de la semana, 70 veces 7, tienen todos los números, el 10, el 12, tienen una simbología, ¿no? Nosotros no vamos a entrar ahora en eso, solo quería que vieran que el Espíritu Santo de Dios tiene como 7 características, y que está relacionado con la menorá, con esta lámpara. Y ahora sí que vamos a ver ahora a continuación en el Nuevo Testamento lo que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se diferencian de los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos puede dar Dios, nos puede dar 1, nos puede dar 2, nos puede dar 3, nos puede dar más, nos puede dar menos. Son dones que nos da. Y luego los frutos del Espíritu Santo son esas cosas que luego en tu vida reflejas que tienes el Espíritu Santo en ti. Entonces vamos a verlo por separado, lo que son los dones del Espíritu Santo y lo que son los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo está en 1 Corintios 12, vamos a ir leyéndolo. Dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, es decir, se os perdía, se os desviaba de la doctrina verdadera, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eso, ya saben que se refiere a la idolatría, a las figuras, las estatuas, a adorar imágenes, todo esto, ¿no? Dice:
Por tanto, os hago saber que nadie que hable del Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se puede decir, Jesucristo es mi Salvador. Se puede decir de verdad o se puede decir por compromiso. Quiero decir, imaginemos que por cualquier motivo un musulmán o un budista en un tiempo de conflicto se le dice que, o él cree que si dice que Jesucristo es su Salvador, pues se va a salvar de algo. Está en una guerra, dicen eso y dice, bueno, pues así soy salvo. Soy salvo de lo de que me metan en prisión o de cualquier cosa, ¿no? Aquí dice bien claro, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, si esa persona no tiene el Espíritu Santo, por mucho que diga Jesús es Señor, es falso. O sea, está mintiendo. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros no lo sabemos, lo sabe Dios. Él juzgará. Pero que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, si no es porque esa persona ha sido bautizada en agua y en Espíritu Santo. Entonces dice Jesús es Señor, lo está diciendo de corazón. Pero si no lo dice de corazón, no sirve de nada decir Jesús es Señor. Del mismo modo, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si usted, alguien que le dice que tiene el Espíritu de Dios, que es nacido en el Espíritu, y al mismo tiempo dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que no es Dios Hijo, que no es el Mesías que se esperaba, etc., está diciendo que Jesús es anatema, o sea, que no es realmente el Hijo de Dios. Entonces, nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es anatema. Continuamos. Dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu solo hay uno. Lo que pasa es que Dios da distintos dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. O sea, nos está haciendo hincapié que no hay, aunque haya diversidad de dones, aunque haya diversidad de ministerios, aunque haya diversidad de operaciones, el Espíritu Santo es uno, Jesucristo es uno, y Dios Padre es uno, y son tres, pero son un Dios único. Entonces, está aquí hablando de la Trinidad y explicando que solo es uno. Él es el que hace todas las cosas en todos. Esto es muy importante. A veces pensamos, yo tengo este don porque yo tengo este don. No. O sea, todos los dones que tenga cualquier persona o que cualquiera de nosotros tenga, Dios es el que hace todo en todos. No es nada que nazca de nosotros, todo viene de Dios. A continuación dice, Él es el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, Dios te da unos dones para que saques provecho de eso. Que se entienda bien, no que saques provecho económico, quiero decir, para que lo pongas en práctica. No te da un don para que no lo uses. Es como la parábola de las minas o la parábola de los talentos. Dios te da unos talentos, te da unas minas para que las pongas a trabajar. Entonces, por eso dice aquí que les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora ya vamos a entrar en cuáles son esos 9 dones, que como decíamos, eso se asemeja a la menorá Hanukkah, que es la de los 9 brazos. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Como vemos, son 9 dones aquí, que son distintos aspectos de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros, y hay personas que puedan tener varios. Cuando aquí dice que, por ejemplo, fe, la fe es un don que nos da Dios, es Dios quien se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces uno puede decir, yo tengo fe, pero también tengo discernimiento de espíritus, o también hablo en lenguas. Claro, porque se pueden tener varios dones y se puede tener más cantidad de don o menos cantidad de don. Igual que en las parábolas a uno se le daba 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Entonces se puede tener más aceite en las lámparas o menos aceite en las lámparas. Fíjense cómo el relacionar estos aspectos del espíritu con la menorá, con la lámpara, es porque ahí eran lámparas de aceite donde el aceite, el Espíritu Santo, da luz, da luz al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar luz, porque estamos siendo usados por Dios, por el Espíritu Santo, como vasijas, como instrumentos para ser luz a los demás. Bueno, entonces, después de decir los 9 espíritus, que, bueno, pueden leerlo ustedes en 1 Corintios 12 otra vez, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu Santo, el único Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque esto no es que yo tengo el don de lenguas. Parece que uno lo tenga porque ha estudiado o porque ha hecho algo. No, no, no. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. A veces pensamos también que es por méritos. No. Es como Dios quiere. Voy a poner un ejemplo. Moisés. A Moisés Dios lo eligió. Moisés fue profeta, Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, de la tierra de pecado, y lo llevó a la tierra prometida, una misión importantísima. ¿Cuáles fueron los méritos de Moisés? Que había matado a un egipcio, que se fue huyendo de Egipto para que no lo pillaran, que estuvo 40 años de pastor, que se casó con una mujer de Madián, que digamos que no estaba haciendo nada, sino que simplemente estaba escondido por haber matado a un hombre. Yo no veo eso como muchos méritos para merecer algo, pero Dios tuvo a bien elegirlo a él. Entonces, aquí lo dice bien claro, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque Dios vería que es la persona adecuada. A lo mejor usted o yo no lo elegiríamos a esta persona que había matado a un egipcio y se había ido huyendo. A lo mejor no lo cogeríamos como profeta para nuestra iglesia o como pastor de ninguna iglesia, ¿verdad? A priori, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos el conocimiento de Jehová. Él sí sabe a quién coger. Eso ha pasado con muchos de los hijos que ha elegido Dios. David, ¿quién era? El primogénito, ¿no? No. David era el último. Era el último. Jacob tampoco era el primogénito. Es cierto que Esaú vendió su primogenitura. O sea, no es culpa de Dios que Esaú vendiera su primogenitura. Pero quiero decir, Dios da el espíritu o la misión a quien Él considera. Es también importante o curioso ver cómo en el Antiguo Testamento casi todas estas personas escogidas eran pastores de ovejas. Cuando Moisés era el principal cuando estaba con el faraón, pero cuando Dios lo escoge, estaba de pastor. Cuando Dios elige a David, estaba con el rebaño. También era el pastor. Abraham,
Isaac, Jacob eran pastores. Jesucristo, el buen pastor, decimos, se dice, el buen pastor. A Pedro le dice, cuida de mi rebaño. Estas cosas no es que para servir a Dios haya que ser pastor, o sea, de cuidar ovejas, pero tenemos que tener en cuenta que antiguamente, que la Biblia está escrita para nosotros, pero también para personas de hace 1000 años, 2000 años, 5000 años, y hay que poner metáforas y símbolos que la gente pueda entender ahora y antes. Entonces, el hecho de decir que eran pastores es una simbología que aquellos pueblos de la antigüedad podían entender. Quién era el pastor y quién era el rebaño. Entonces, hemos visto lo que eran los 7 espíritus de Dios, que es uno solo, pero que son 7 características. Hemos visto ahora cuáles son los dones del Espíritu que Él nos da a todos sus hijos. Y por último vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, como decía, es las cosas que van apareciendo en tu carácter porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 26. Dice Pablo de nuevo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí quiero remarcar algunas doctrinas que son falsas doctrinas, que cogen lo que dice Pablo en Romanos, diciendo ya no estáis bajo la ley, ya podéis hacer lo que queráis. No tiene ninguna importancia una vez que ya habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador. Ya no podéis perder la salvación, hagáis lo que hagáis, ya sois salvos, a Dios le da igual lo que hagáis, y es falso. Porque el mismo Pablo, en otras cartas, dice lo contrario. Y esto formará parte de un estudio más profundo que haremos sobre la salvación, ¿no? Que es por fe, que es por la gracia de Dios. Obviamente no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios que Él nos ha dado la fe, y a partir de la fe entonces recibimos el Espíritu Santo y Él nos transforma y morimos al hombre antiguo y nacemos al hombre nuevo, morimos a la carne, nacemos al Espíritu. Vamos a verlo bien claro aquí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, o sea, no hay grises, es blanco o negro, no se puede andar en la carne y en el Espíritu. No, yo que estoy en la carne y en el Espíritu, no. Bueno, es cierto que cuando estás en el mundo, antes de conocer a Cristo, estás en la carne, y luego cuando recibes el Espíritu Santo, pasas a ser espiritual, aunque cuando estabas en la carne hacías cosas que vas eliminando poco a poco y vas creciendo cada vez más en el Espíritu. Pero vamos a ver algo interesante. Dice, el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nosotros no somos hijos de Dios para hacer lo que queramos, lo que se te antoje. Pues mira, hoy pues me gusta esa bicicleta, pues la voy a robar. Esa persona me cae mal, le voy a dar 2 bofetadas. Esa mujer me gusta, pues me voy a acostar con ella. No. Si sois, para que no hagáis lo que queráis. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es la clave. Si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto es lo que se entiende mal. ¿Por qué? Porque si estás bajo la carne, sí hay ley. Estás bajo la ley del pecado, porque uno es esclavo de aquel a quien sirve. Y si sirves a la carne, sirves a Satanás. Eres esclavo del pecado. Pero si estás en el Espíritu, no hay ley. ¿Qué te va a decir Dios si estás en el Espíritu? Vamos a ver ahora cómo se refleja eso. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver ahora cuáles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, acerca de las cuales no os digo, no importa, da igual, ya sois hijos de Dios, ya habéis reconocido a Cristo como vuestro Salvador, ya podéis hacer eso, no pasa nada. Has dicho que Cristo ya murió por ti, Él cumplió todo en santidad, no hace falta que yo haga nada de esto, yo puedo hacer todas estas cosas y seguir siendo salvo, no pasa nada. A ver, vamos a ver lo que dice. Hemos visto toda la lista, no voy a repetirla, pero dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas, voy a decirlo despacio para que se entienda, los que practican tales cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, disensiones, herejía, etc. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice esto? Yo. No, yo no digo eso, yo no he escrito en la Biblia, yo soy incapaz de decir qué se puede y qué no se debe hacer. ¿Quién ha dicho esto? Esto lo ha dicho Pablo, el que dijo que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque para el que es espiritual no hay ley, evidentemente. Pero para los que reflejan en su vida las obras de la carne, él dice, os amonesto, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora cada cual, si quiere hace caso, si no quiere no hace caso, cada cual que haga lo que quiera. Pero la palabra es clara, no digamos que hay dudas, yo es que no lo entendí, yo es que no lo veo así. A mí me lo han explicado de otra manera. A mí un amigo me dijo que podía pecar tranquilamente, que yo ya era salvo. A mí ya me dijo, en mi iglesia se dice que Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley y podemos hacer lo que queramos. Vamos a continuar leyendo. Hemos visto cuáles son las obras de la carne. Ahora dice, mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9, recuerden, como la Hanukkah, el candelabro de 9 brazos, también son 9 en este caso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obvio, nos lo ha dicho antes, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo va a haber ley contra alguien que su vida solo refleja amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza? No hay ley contra tales cosas. Los que viven en el Espíritu no están bajo la ley. Ahora, los que viven en la carne, sí. ¿Cuál es la confusión de todo esto? Que Pablo, siempre que habló a las personas, pensó que a los que estaban hablando habían hecho realidad lo que debe hacerse realidad. Es decir, que cuando Dios a través de su Santo Espíritu revela en ti a Jesucristo y tú lo aceptas como tu Salvador y te bautizas en agua y luego en el Espíritu, tú mueres al hombre antiguo y naces al hombre nuevo. Mueres a la carne y naces al Espíritu. Entonces, para Pablo, piensa que está hablando para personas que son espirituales. Para vosotros no hay ley, no hay ninguna ley. Podéis vivir en amor, en gozo, en benignidad, en fe, templanza, humildad. O sea, contra tales cosas no hay ley. Claro, porque él piensa que hemos muerto a la carne, que ya no estamos en... ¿Cómo vamos a ser nuevas personas si no hemos muerto a la antigua persona? ¿Por qué le dijo Jesucristo a Nicodemo, en verdad te digo, has de nacer de nuevo? El que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. Eso lo dijo Cristo también. Está bien claro.
Continuando dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han crucificado la carne con las pasiones y los deseos típicos de la carne, las han crucificado como Jesús, que crucificó todo el pecado. O sea, llevó todo el pecado de la humanidad y nos limpió. Pues nosotros también, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si una persona no ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no es de Cristo, porque dice que los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, Cristo nos ha dado vida, ¿verdad? Vivimos por el Espíritu, que Cristo dijo, os dejaré el Consolador hasta el fin, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, no andemos en la carne. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a Satanás? Si vivimos en la carne, servimos a Satanás. Si vivimos en el Espíritu, servimos a Dios. Si morimos al hombre antiguo y a la carne, pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo. ¿Eso cómo se sabe? Por lo que yo diga que yo soy bueno, porque usted diga que usted es bueno, o pense yo que ese es malo, o... No es por lo que nosotros pensemos. Es como dice Cristo, por sus obras las conocerás. No que porque yo haga cosas para la iglesia, no, que yo limpio la iglesia, no, yo he querido repartir alimentos, no, yo he querido evangelizar, no, yo es que soy muy bueno, yo hago todas estas cosas, yo diezmo, yo hago ofrendas. No, por esas obras no. Cuando dice, por sus obras les conoceréis, quiere decir, si tú lo que reflejas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, borracheras, inmundicia, orgía, pues por sus obras los conocerás. Y si lo que reflejas es amor, fe, bondad, benignidad, gozo, templanza, pues por sus obras los conocerás. Se ve claramente que esta persona es de Cristo porque vive conforme al Espíritu, y esta no es de Cristo porque no vive conforme al Espíritu, sino que sigue en la carne. Yo aquí no quiero ser intransigente, no quiero decir que no nos podemos equivocar, por supuesto que sí, podemos equivocarnos y pedir perdón y arrepentirnos. Para eso nos ha dado Dios también el arrepentimiento, que es un don de Dios. Para eso tenemos al Espíritu que nos redarguye. Primero nos avisa para que no pequemos, pero si decidimos no hacer caso y pecamos, también luego nos redarguye para que nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer. Dios es un don bueno, es misericordioso y perdona. Pero una cosa es equivocarnos alguna vez y otra cosa es vivir en la carne. Continuamente vivir en borracheras, vivir en orgías, en adulterio, en fornicación. Si yo, por ejemplo, imagínese que yo soy más joven, tengo 20 años y estoy con mi novia y vivimos en fornicación. A los 20, a los 25, a los 30, a los 35. ¿Cómo puedo yo decir que estoy arrepentido? ¿Arrepentido de qué? Si pasan los años y sigo en fornicación. O sea, claro que Dios te perdona. Si algún día te das cuenta y dices, uy, estaba haciendo lo que no debía, Dios mío, perdónanos, nos vamos a casar, vamos a dejar de vivir en fornicación. Obvio que Dios te perdona porque Dios es un Dios bueno y está esperando que vengas a Él. Pero lo que no puedes decir es que tú habías nacido de nuevo y vivías de una forma espiritual en Cristo cuando estabas viviendo conforme a la carne, sabiendo perfectamente que eso no le agrada a Dios, y lo hacías un día, otro día, otro año, al otro año. Ahí no ha habido ningún arrepentimiento. El día que te arrepientas y dejes de hacerlo, Dios te perdonará. Mientras no dejes de hacerlo, mientras no tengas una metanoia, una nueva mente en Cristo, una mente nueva, una metanoia. Eso es la palabra arrepentimiento. En griego se escribe metanoia. Mente nueva en Cristo. Has nacido de nuevo. La mente carnal que tenías antes ya no la tienes, tienes una nueva mente. Eso es arrepentirse, cambiar, nacer de nuevo.
Bueno, hermanos, y esto es todo. Espero no haberme alargado demasiado, pero creo que este tema es fundamental. Y aunque ahora estamos hablando solo de características del espíritu en estos 10 vídeos, habrá que volver sobre este tema de la salvación, que tiene muchos aspectos. De antemano les digo que claramente la salvación no es por nosotros, porque seamos buenos, es por la gracia de Dios, que tuvo a bien darnos a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y cargara con nuestros pecados, murió y resucitó. Nos derramó de su Santo Espíritu para que viviera en nosotros y nos capacitara. Porque sin la capacitación que hace el Espíritu Santo en nosotros no podríamos hacer nada, seríamos los mismos de siempre. Pero Él nos ha dado su Santo Espíritu para que no tengamos excusa de decir, es que no puedo. No, claro, separados de mí nada podéis, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me da ese poder de hacer las cosas de una forma espiritual, porque me ha dado el Espíritu. Y Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, si somos salvos es por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, que es su Hijo, que es el que nos salvó. Pero el tema de la salvación es más profundo de lo que creemos. Ya hemos visto aquí que Pablo, el que dice que ya no estamos bajo la ley, se refiere a quienes viven de una forma espiritual, no los que viven reflejando las obras de la carne, para los cuales dice en absoluto heredarán el reino de Dios. Igual que lo dijo Jesucristo. Bueno, esto es todo, hermanos, que tengan un buen descanso esta noche y que Dios les acompañe siempre en todo. Dios les bendiga.